una ilustración inicial con la cual quiero comenzar mi mensaje y que habla un poco acerca de la vida allá en Alaska. Pero quiero que partamos de Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor le da el mandato a los discípulos de ir a predicar el Evangelio. Y en Hechos 1:8, un pasaje que quizás algunos de ustedes lo saben de memoria, el Señor le dice a sus discípulos en el monte de la Ascensión: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos fueron enviados por Dios para ser testigos en la ciudad de Jerusalén, para ir a Judea, para ir a Samaria y para ir hasta lo último de la tierra. Como testigos, ellos tenían que extender el reino de Dios por medio de la predicación y la enseñanza. Tenían que hacer discípulos, así como ahora se leyó ese versículo cuando se entregó estos certificados de bautismo. Y también debían de fundar iglesias, pero además enviar misioneros a los lugares a donde nunca antes se había predicado el Evangelio. Alaska es un estado que tiene uno de sus lemas, dice: la última frontera. Porque cuando se llega a Alaska, después de Alaska ya no hay nada más, sino que está el Polo Norte. Así que es la última frontera habitada, el último territorio habitado que está cerca del Polo Norte. Y ahí en el Polo Norte, pues solamente llegan científicos, ahí solamente llegan investigadores, pero ahí prácticamente no vive nadie. Porque las temperaturas son bien extremas, son tan bajas, que cuando la gente agarra un vaso con agua y lo tira al aire, en el momento se congela y se hace hielo. Incluso allá donde nosotros vivimos, hay momentos en los cuales si usted saca una botella de agua y la pone así al aire, a la intemperie, empieza la botella poco a poco a hacerse sólida hasta que se convierte en una botella de hielo en un par de minutos. Así son las temperaturas que hay allá. Nosotros venimos acá el 23 de diciembre y cuando salimos el 22, un día antes, cuando salimos de Alaska, allá estaba la temperatura a menos 14 grados bajo cero. Y aquí estamos como a 32, ¿verdad? Imagínese usted qué extrema la temperatura. Pero bueno, es lo último de la tierra. Y allá estamos predicando la palabra del Señor. Allá estamos fundando una iglesia y queremos fundar otras iglesias. Y ese fue el mandato que el Señor les dio a los discípulos: ir a predicar el Evangelio, ir a fundar iglesias, enviar misioneros, enseñarle a la gente y hacer discípulos de ellos, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por si fuera poco, aquellos que eran enviados debían de estar dispuestos a entregar sus vidas por causa del Evangelio. Porque ustedes saben que el libro del Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Y la palabra que dice testigo, cuando el Señor le dijo: y me seréis testigos, es la misma palabra en griego que se utiliza para mártires. Y a veces eso nos impresiona cuando nosotros decimos: bueno, entonces el Señor envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, pero les dijo que iban a ser mártires. Claro, porque no es fácil comunicar el Evangelio. No es fácil llevar el Evangelio en lugares a donde lo rechazan y a donde a las personas las matan, pero debían de estar los discípulos dispuestos a llevar el Evangelio, aunque eso les costara la vida. Así que el trabajo de ellos no era fácil. Y muchas veces, aun cuando el poder del Espíritu Santo estaba con ellos, oiga bien, aun cuando el poder del Espíritu Santo los había ungido, aun cuando había respaldo del Espíritu Santo con liberaciones, con sanidades, con milagros, con señales, se levantaba una oposición.
la oposición era tan grande que parecía que estaban luchando contra corriente. Y ahí es donde yo quiero enfocar la aplicación de mi mensaje para hoy. Este ha sido un año, para muchos, un año difícil. Para muchos ha sido un año en el cual las cosas no le han salido como esperaban. Para muchos ha sido un año en los cuales han tenido que enfrentar en algunos casos oposición. Para muchos han tenido que enfrentar quizás enfermedades o situaciones económicas, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas con los hijos. Y se ha sentido como que este año se ha estado luchando contra corriente, nadando en contra de la corriente. Yo no sé cuántos de ustedes en este año han sentido que han estado así nadando contra corriente. Quiero ver sus manos levantadas. 1, 2, 3, 4, 5. Bendigo la vida de los demás que se fueron con la corriente bien galán, ¿verdad? Pero hay muchos que estuvimos luchando contra corriente porque teníamos expectativas, teníamos proyectos, teníamos planes para este año, mas sin embargo esos planes no nos funcionaron y no salieron las cosas como nosotros habíamos querido, y estuvimos trabajando y por más que nos esforzamos, poco era lo que estábamos logrando. Así le pasó a los discípulos en la iglesia primitiva. Cuando ellos llevaron este mensaje, se levantaba oposición y las cosas no fueron fáciles para ellos, y por más que ellos se esforzaban, siempre se levantaba oposición y estaban ahí intentando establecerse, intentando fundar una iglesia, intentando enseñar a las personas, mas sin embargo el trabajo les estaba resultando muy difícil. Y ese es el título de mi mensaje para hoy. Yo le estaba diciendo al Señor, ¿qué puedo compartir, Señor? Ahora que voy a andar predicando en las iglesias que están bajo la torre, bajo la red Torre Fuerte. Incluso nuestra iglesia allá en Alaska está bajo la red Torre Fuerte. Y pensé en este mensaje. La idea de este mensaje vino cuando en el verano que le llaman allá en Alaska, que es cuando la gente aprovecha el sol. Cuando nosotros nos venimos, ¿saben? Hace que 4 días, ¿cuántas horas sale el sol? 5 horas. Aquí es una gran bendición. Aquí cuando uno viene de allá de Alaska, quiere andarse quemando, que el sol lo queme, porque allá nos hace falta el sol. 5 horas de sol. Y venimos para acá a disfrutar este sol, pero allá en el verano es como en junio y julio, el sol sale, el sol se levanta como a la 1 de la mañana, empieza a alumbrar el sol y se acuesta como 1/4 para las 12 de la noche. Usted tiene sol todo el día, usted ve que hay sol a las 10 de la noche y usted cree que son las 4 de la tarde. Así que la gente lo que hace es ir a acampar, la gente se va a pescar, la gente sale a los parques, la gente quiere aprovechar esos 2 meses de sol. Y las iglesias se quedan semivacías. Porque hasta los hermanos dicen, no, vamos a aprovechar el sol, y no pasamos solo trabajando, y ahora que ha venido el sol, vamos a aprovechar y no llegan los domingos. Está bien que se vayan un domingo, pero que se tiren todo el verano, ¿verdad? Afuera de la casa del Señor, ya eso no es bueno. Porque así es la vida allá en Alaska, así que se aprovecha para ir a buscar, a conocer lugares. Entonces, yo dije, bueno, voy a ir al río, a un río en el cual llegan los salmones de Telmar. Los salmones son un tipo de peces que van luchando en contra de la corriente. Usted puede buscar ahí en internet y ponga salmones, río, salmones, agua, salmones, corriente, y ahí le va a aparecer, y usted mira cómo esos salmones están luchando en contra de la corriente. Vienen del mar. Y fuimos a ese lugar,
en donde estaban los peces y yendo hacia una cascada. Desde el mar ellos recorrían cientos y cientos y cientos de kilómetros para llegar hasta ese lugar, y en ese lugar ellos intentaban saltar la cascada. Ya habían saltado otras cascadas, pero ese era como lo último, y ahí los peces se estrellaban contra las rocas, se dañaban, algunos ahí morían porque se estrellaban en contra de las rocas. Y yo dije, bueno, ¿por qué es que los salmones nadan contra corriente? ¿Por qué? Y pregunté, porque yo veía muchos salmones intentando subir la caída de agua, veía cómo se golpeaban con las piedras. Otros salmones parecían que estaban haciendo fila, esperando su turno para saltar. Bien ordenados los salmones, esperando su turno, y saltaba uno y de ahí el que seguía saltaba. Y entonces pregunté, ¿por qué es que estos salmones nadan contra corriente? Y alguien me explicó que allí en el agua dulce nacen los salmones, y cuando son jóvenes entonces se van por la corriente, dirigidos por la corriente, dejándose llevar por la corriente, y llegan hasta el mar. Y allá en el mar, cuando se convierten en adultos, salen del mar, entran al río para regresar al lugar a donde nacieron, solamente para cumplir un propósito: las hembras poner sus huevos y los machos fertilizar a las hembras. Solo para eso hacen el viaje los adultos machos y los adultos hembras hacen ese viaje, para que al llegar allí, entonces ahí se aparean, tienen su luna de miel. Los salmones machos fertilizan a las hembras, y entonces ponen los huevos, y ahí vuelven, empiezan y nacen muchos, miles y miles de salmones. Y cuando ya llegan a una edad joven, van de nuevo al mar, y de allá se vuelven adultos, regresan nadando contra corriente para completar el ciclo. Pero sabe que cuando ellos corren, vienen desde allá, desde el mar. Bueno, entonces después que ellos vienen, fertilizan y mueren. Cuando ellos vienen y llegan esta jornada desde el mar hasta ese río, hasta el lugar donde ellos se fertilizan, muchos mueren en el intento, porque la jornada no es fácil. Están luchando en contra de la corriente, tienen que poner todas sus fuerzas para vencer la corriente y lograr llegar a su destino. Pero aparte de eso, de vencer la fuerza del río, los salmones se golpean contra las rocas, y además tienen que luchar contra las plantas que hay ahí en el agua. Y no solamente eso, sino también contra los osos, que los osos ahorita están durmiendo. Hay como en la ciudad de Anchorage, donde vivimos, que decir como es como San Salvador, ahí viven como unos 300 osos. Y de vez en cuando salen. Y la vez pasada, ahí cerca de la casa, andaba un oso en Walmart, quería comprar algo quizás en Walmart. Hasta ahí había llegado el oso. Entonces los osos salen, hay como 300 osos allá, pero ahorita están durmiendo. En el invierno duermen, pero cuando es verano se despiertan, y se despiertan con un hambre de oso, y salen a buscar comida. Ustedes han visto algunas caricaturas del oso yogi, que el oso yogi siempre anda en el parque, en el bosque, buscando quitarle la comida a la gente que está acampando. Eso es cierto. Eso es cierto. Ahí le recomiendan a uno en el verano, cuando va a los parques, le dicen no deje comida ahí en las mesas. Lo que hacen es que uno lleva los desperdicios y los coloca en unos contenedores de basura. Pero esos contenedores de basura no son como que usted los va a abrir y los va a meter, sino que esos hay que meterle la mano por atrás y quitarle un seguro, porque si no es así, los osos los abren.
Así que los osos salen con una gran hambre y se van al río, porque ellos saben que en el río los salmones están regresando desde el mar y ellos están esperando a que vengan los salmones. Y cuando pasan los salmones, a veces pescan algunos, otros se les van, y eso es lo que tienen que enfrentar los salmones cuando van a su lugar de destino. Así que yo estaba viendo a los salmones y me vino a hacer la comparación con la vida cristiana. La vida cristiana, amados hermanos, no es fácil. Si a usted le han prometido, venga a Cristo y todos sus problemas se le van a terminar. No, eso no es lo que la palabra del Señor dice. No, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y cualquiera dirá, ve, ¿y eso qué aliento me da? ¿Qué esperanza me da? El mismo Señor dice que voy a tener aflicciones, eso a mí no me ayuda. No, pero espérese. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo por nosotros. Él ha vencido al mundo por ti. Eso es lo que dijo el Señor. Y cuando yo estaba entonces ahí en la orilla viendo a los salmones, pensé en los primeros cristianos que no les fue fácil cumplir el mandamiento del Señor Jesús de ir a todas las naciones anunciando el evangelio de salvación. Ellos tuvieron que luchar en contra de la corriente del mundo en el cual les tocó vivir. Sufrieron la persecución del Imperio Romano. Nadaron en cuanto al pensamiento filosófico de los griegos, que para ellos pues la filosofía era lo máximo, y cosas como la religión o como lo que predicaba la gente cristiana acerca del evangelio, eso no tenía sentido, no lo podían filosofar. Tuvieron que enfrentar la oposición religiosa de los judíos. Estaban nadando en contra de la misma gente de ellos, los judíos. Resistieron también la tentación de participar en la degeneración moral de los romanos, del Imperio Romano y de los griegos, que ellos mezclaban la adoración a sus dioses con el sexo. Por ejemplo, en la ciudad de Corinto, la población que vivía en Corinto era grande, estaba compuesto por extranjeros del oeste y del este, y esos habitantes habían adoptado la lengua y las costumbres griegas. Y como en muchas otras ciudades también existía un gran número de judíos que conservaban sus creencias, y la mitad de ellos eran esclavos. Pero ¿qué era lo que sucedía ahí? Que ahí en Corinto había un culto a la diosa del sexo llamada Afrodita. ¿Y sabe quiénes eran los que dirigían el servicio? Los servicios en ese templo eran mujeres, eran sacerdotisas. No eran hombres, sino que eran sacerdotisas que habían cambiado lo que era la adoración en su creencia a su dioses, no en una devoción sincera, sino que la habían mezclado con el sexo, porque eran sacerdotisas prostitutas, que en las tardes se iban a invitar a los marinos que llegaban cansados de trabajar y llegaban al puerto de Corinto y bajaban, y ellos llegaban a invitarlas para sus servicios, imagínense. Y ese lugar, ese templo, sí tenía éxito en alcanzar a los hombres. Imagínese usted, eran hombres, cantidad de hombres que iban. Por lo general uno mira en las iglesias que la mayoría son mujeres, ¿verdad? No, ahí eran hombres. ¿Y cómo no iban a ir si les atraía que después de los oficios religiosos las mujeres sacerdotisas se acostaban con ellos? Y a eso tenían que enfrentarse la iglesia que estaba allí. Había una iglesia que estaba dando testimonio ahí, la iglesia de Corinto. Y esa iglesia de Corinto también había sido influenciada. Y contra eso tenían que estar nadando, predicando el evangelio, pero nadando en contra de las tentaciones, nadando en contra de la sensualidad, nadando en toda la presión que ejercía esa vida ahí en Corinto. Y eso no es diferente de lo que nosotros ahora estamos atravesando.
Yo dije al principio, sentimos muchas veces que estamos nadando en contra de la corriente. Sentimos muchas veces que las cosas en este año no nos han salido como debieron habernos salido. A veces nos sentimos decepcionados. A veces nos sentimos que queremos tirar la toalla, como decimos en buen salvadoreño. A veces ya no queremos seguir. Si estamos en el servicio dentro de la iglesia del Señor, ya no queremos seguir. Si estamos como pastores dirigiendo la iglesia, ya no queremos seguir. Si estamos asistiendo a la iglesia, ya no queremos continuar yendo a la iglesia, porque las cosas no nos están saliendo como creemos que deberían de estarnos saliendo. Intentamos a nuestros hijos en el camino correcto y a veces dándoles el amor, porque no hay mayor cosa que darles el amor por sobre las cosas materiales, que ni tenemos cosas materiales que darles. A veces nos esforzamos los padres en darle algo material, pero más que todo hay hijos que están recibiendo amor de sus padres, y tú como padre le estás dando amor a tus hijos. Quieres lo mejor para ellos, quieres de que sean alguien que no pasen los problemas que tú pasaste, que no se metan en los pecados que tú te metiste, para que ellos tengan una vida diferente de la tuya, pero a veces no agradecen y eso te decepciona y dice, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Qué me toca hacer? Me voy a rendir. No, no es tiempo de rendirse. Si tú estás orando por tus hijos, sigue orando por tus hijos. No desmayes, crees que estás nadando en contra de corriente, pero el enemigo lo que quiere es que abandones la lucha, que ya no sigas nadando, que te desesperes y que vuelvas con la corriente de nuevo al mar. Fíjense que yo vi cuando estaban haciendo fila algunos de los salmones y que estaban unos estrellándose. Yo vi un par de ellos que estaban en fila y de repente dieron la vuelta y se fueron para el mar otra vez. Ya no quisieron seguir y estaban en el punto ya último y ya no quisieron seguir y se fueron para el mar. Era como que se le estuviera diciendo y se encuentra con otro y le dice, hey, le dice al otro salmón, hey, regresémonos al mar. No estás haciendo aquí, ¿qué estás haciendo? Agotando tu fuerza. No, hombre, vámonos para el mar. En el mar la vida es más sabrosa. Yo veía como algunos, un par de salmones regresaban, pero otros se quedaban, porque sabían que había un propósito que cumplir. Y no tenemos que rendirnos como muchos otros. No tienes que dejar de luchar solo porque las cosas no te salieron bien en este año. No tienes por qué pensar en volver mucho menos al mundo, porque eso es lo que el enemigo quiere, que tú dejes de luchar, que las fuerzas que tú no tienes o los golpes que han recibido y todo eso te desanimen. Pero la palabra de Dios siempre tiene algo para tu vida, siempre tiene una promesa. Y la palabra del Señor dice que si tú estás cansado, dice que Él te va a renovar las fuerzas como el águila. Y Él va a hacer que levantes de nuevo el vuelo, porque Él es el que da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna fuerza. Y eso va a ser en tu vida. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Cuando ya no tienes fuerzas, es el momento de dependencia total del Señor. Cuando ya no puedes más, entonces empieza la fuerza del Señor a obrar en tu vida. Estamos esperando un año nuevo, y este año posiblemente vamos a seguir nadando contra corriente, porque aquí hay un propósito de Dios para nuestra vida, y si nosotros nos rendimos no vamos a ver cumplido el propósito de Dios para nuestra vida. Si tú te rindes o esta iglesia se rinde, no va a ver el propósito de Dios cumplido para esta iglesia. Yo he estado nadando contra corriente allá en Alaska, no lo crea. Cuando yo fui allá, y yo no sé si les conté la vez anterior que vine, pero cuando yo fui allá, fui bien entusiasmado, porque hago cuentas y aún
así como me ven joven, ya tengo 37 años de estar en el ministerio. 37 años. He sido director de una universidad cristiana a distancia por muchos años. Fui director de Sociedad Bíblica, uno de los miembros del directorio de Sociedad Bíblica aquí en El Salvador. He fundado iglesias, he predicado como en 13 países. Y yo escuché decir que en Estados Unidos las iglesias hispanas eran las que más estaban creciendo, más que las americanas. Algunas americanas están cerrando y vendiendo sus templos y las iglesias hispanas están creciendo. Entonces yo dije, bueno, solo voy a ir, como decimos nosotros, a traer. ¿Cuál a traer? 36,000 hispanos viviendo allá, incluyendo más de 1,000 salvadoreños. Y empezamos a hacer la obra, y aquí está el hermano Francisco, que me ha acompañado algunas veces, y hemos ido por las calles de allá de Alaska, en la ciudad, distribuyendo invitaciones y contentos, porque a donde escuchamos hablar español, ahí llegamos. No es como en otros lugares como en Miami, que tanta gente habla español, que en los negocios, algunos negocios dice que we speak English, dicen. Porque es raro que alguien encontrar en esos lugares a alguien que hable inglés en el país allá en la ciudad, una ciudad estadounidense. Y así que nosotros fuimos a las calles y anduvimos distribuyendo, y hemos andado distribuyendo, y hasta la fecha creo que hemos contactado con 1,000 personas en la calle a las que le hemos entregado invitaciones para diferentes actividades. Y nosotros contentos porque en la lista nuestra decíamos, van a llegar tantos, van a estar tantos con nosotros, porque nos daban hasta su número de teléfono. Y a la hora de las horas no aparecían. Y algunos teléfonos, mire, gente más perniciosa, que hasta no nos daban su número de teléfono, a saber el número de quién nos daban. Y nosotros ahí insistiendo. Tenemos ya 2 años y medio de estar allá batallando. El grupo no pasa quizás por ahora de unas 25 personas. Cuando teníamos 1 año de estar ahí, llegó otro pastor de Asia para levantar una iglesia entre los asiáticos. Llegó a integrarse a la red con la cual estamos trabajando. Y yo estaba para los hispanos, el pastor Moy que predicó aquí, ustedes saben, para los samoanos. Este pastor llegó para los asiáticos. Y tenía 11 meses de estar. Llegó un año después que nosotros. Y no aguantó y se fue. No aguantó. Y las quejas de él eran las quejas de cualquiera de nosotros. Mis quejas. De decir que aquí la gente está más interesada en ganar dinero, en trabajar, en divertirse. Y eso es lo que la gente quiere acá. No he sentido todavía la necesidad de un encuentro personal con el Señor. Aquí la cultura de los Estados Unidos ya los absorbió, y ahora ya parecen más estadounidenses que inditos de los nuestros. Acaban de llegar, tienen que 1 mes de estar allí, y ya hablan, sí, y apenas acaban de llegar. ¿Cómo los capta la cultura? Y cuesta entonces hacerlo llegar. Pero ahí estamos nosotros insistiendo, porque creemos que hay un propósito de Dios. El Señor tiene un propósito de Dios para su iglesia. El Señor tiene un propósito de Dios para tu vida. El Señor tiene un propósito de Dios para tu familia. El Señor tiene un propósito de Dios para tu matrimonio. El Señor tiene un propósito de Dios para todo. Y si nosotros nos rendimos y dejamos de luchar solo porque no vemos los resultados que esperamos, entonces nunca vamos a ver el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. La próxima vez que te inviten o te presionen para que te rindas, o que tú digas ahora en este año, no, yo ya, ¿para qué voy a seguir?
¿Para qué voy a continuar sirviendo? ¿Para qué voy a continuar orando por mis hijos? ¿Para qué voy a continuar esperando un cambio en mi esposo, en mi esposa? ¿Para qué voy a continuar en la iglesia del Señor? No, rechaza todos esos pensamientos. Porque puede ser que tu victoria esté ya cerca, que ya esté en la esquina. Pero si tú te vuelves, si tú te rindes, nunca vas a ver la gloria de Dios manifestada. El Señor quiere verla derramada. Yo les quiero dejar una carga. Se lo digo de todo corazón y yo hablo con su pastora. Yo le he dicho al Señor, uno tiene que hablarle al Señor como se le dirige a un amigo o como le dices a tu padre, que hay cosas que tú quieres y se las pides a tu padre, a tu madre. Si está en sus posibilidades, te las da. Con nuestro Padre, todo está dentro de sus posibilidades, todo lo que le pidamos. La diferencia es que estamos sujetos a su voluntad. Esa es la diferencia. Quizás nosotros como padres queremos darle algunas cosas a nuestros hijos y no está en nuestras posibilidades. Pero todo está. Pero todo es hecho acorde a su voluntad. Y yo le he dicho, Señor, le he dicho, con todo esto de estar allá 2 años pero hemos dicho, no nos rendimos. No nos vamos a rendir. Yo he tomado una decisión y yo he dicho públicamente ahí, en la iglesia, yo lo he dado ahí. Y yo le he dicho, Alaska es el mayor reto ministerial de mi vida. Y yo voy a estar aquí hasta que vea gloria a Dios. Y yo voy a estar aquí y anunciando del Espíritu Santo. Va a caer y va a deshacer el hielo en el corazón de las personas. Y con ese hielo derretido se va a formar un agua, el río de vida que va a correr por toda la ciudad en Alaska. Y todos aquellos que entren al río van a tener vida. Yo lo he dicho, lo he declarado, lo estoy creyendo y lo llevando. Pero volviendo a lo que les decía. Y que hablé con su pastora. Yo quiero ser un instrumento de bendición para ustedes. Y yo sé, yo lo voy a también en las otras iglesias porque quiero ser un instrumento de bendición también para otras iglesias. Y que me ayuden a orar en eso. Que el Señor me permita llegar a los contactos. Que el Señor permita llegar a personas adecuadas, indicadas. Ustedes tienen, pues Dios, utilizarme para que a través de ellos sean bendecidos. Porque esa es otra cosa. Si yo me rindo y vengo de regreso para acá, ¿qué tal si el Señor a través mío, estado allá en aquellos lugares, quiere darnos ver las cosas que quizás no podemos obtener aquí? Y yo le digo al Señor, quiero creer que tú me has mandado allá a Alaska como un José. Que José dijo algo cuando fue vendido. Ustedes conocen la historia. Fue vendido, fue llevado como esclavo allá y después el Señor lo prosperó y lo levantó. Y cuando mandó a traer a sus hermanos, les dijo, ¿ustedes creen que me estaban haciendo un mal al venderme con esclavos? No, el mal que ustedes me estaban haciendo, Dios lo transformó para bien. Y no solamente para eso, sino que mi venida a Egipto y al haber sido vendido como esclavo era parte del plan de Dios y estaba dentro de su voluntad, porque para preservación de la vida de ustedes yo fui enviado aquí. Para que en medio de esta hambruna que están pasando, el Señor pudiera utilizarme para hacer bendición para ustedes. El Señor me envió delante de ustedes. Y yo le he dicho al Señor, Señor, si tú me has enviado a Alaska y yo sé que tengo una misión que hacer allá, que es fundar esta iglesia, levantar esta iglesia. Señor, yo quiero también ser bendición para mi país. Yo no me quiero olvidar de mi país. No, a mí nunca me van a oír hablar. Oh, sí. No, y si me oyen hablar, recuérdenme. Y díganme, deje de estar de bayunco. Porque no, es lo que Dios quiere hacer. El propósito de Dios se quiere cumplir y no nos podemos rendir. Yo no me voy a rendir. No.
Aunque esté nadando contra corriente, yo no me voy a rendir. Porque si yo me rindo y me vengo para acá, como les dije, quizás la bendición de Dios ya está en camino, en curso, y yo la abandono. Y eso es lo mismo para ti. Y quiero dejarte este versículo final. Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. Y quiero que lo busques y que juntos lo repitamos y lo declaremos. Hebreos 10:39. Dice: nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para presión. Voy a leer aquí voy a buscar aquí en la versión que ustedes tienen. Estamos hablando de Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación alma. Entra con esta palabra al 2016. De todo este año contracorriente, cada estado nadando contra corriente, cada vez que me levanto es como que estoy nadando contra corriente. Viene el nuevo año. Pero ahora esta palabra ha venido para decirte: no te rindas, sigue adelante, que estoy contigo. Y que el Señor te dice: yo he puesto las corrientes para que se fortalezca tu fe en mí. Yo he puesto las corrientes porque las cosas de mi reino no son fáciles. Yo he puesto las corrientes para entrenarte en fuerza, en coraje. Yo he puesto las corrientes para que le estés dando el modelaje a los que vienen atrás de ti, que comienzan a caminar en ese sendero del mar al río, hacia el lugar en donde van a cumplir el propósito. Y si tú quieres afirmarte en el Señor para este nuevo año y pedir esa fuerza de Dios para seguir nadando en contra de la corriente del 2016, yo quiero que vengas aquí al frente. Ven y vamos a estar un tiempo delante del Señor, para entregarle al Señor nuestra vida, para entregarle nuestras fuerzas, para entregarle nuestras debilidades. Porque el Señor sabe cuánto has llorado. Porque el Señor sabe cuántas veces has deseado abandonarlo todo. Porque el Señor sabe cuántas veces incluso has creído que es una injusticia, porque a otros que no tienen la devoción que